días. Este es mi nombre, Josep Corominas. Después, por si hay alguna pregunta, he puesto aquí mi correo y un blog que mantengo desde hace cierto tiempo. Antes de empezar, debo aclarar que se producirá una pequeña llama sin ningún peligro para nadie del mundo. Bien, entonces, como pueden ver, el título es sobre física y química en un tubo de ensayo. En primer lugar, debo indicar que podemos considerar, por ejemplo, esto que encontramos en bazares y estancos, que simplemente es un recambio para rellenar, por ejemplo, este tipo de encendedores de cocina, y es curioso porque podemos analizar algunas de las cosas que habla. Por ejemplo, en primer lugar dice que es un gas y de color azul. Una de las cosas que podemos ver es que si agitamos un poco el tubo en realidad dentro apreciamos que no hay un gas, sino que hay un líquido. Esta es una cosa curiosa. Luego dice que es de color azul. Y otra cuestión interesante es que normalmente uno pide una bombona de gas butano, o bien en este caso dice que es un isómero, es el isobutano, cuando quizás en realidad, puesto que dentro y agitando incluso cualquier recipiente que dicen que contiene butano, deberíamos hablar quizás mejor de líquido butano o comprar una bombona de líquido butano. Bien, esta es la primera cuestión. En realidad, por tanto, dentro de aquí, más que nada apreciamos que lo que hay es un líquido. Y, por otra parte, se ve que no contiene el gas butano, sino un isómero que es el isobutano. Bien, aquí tengo algunas cosas curiosas, puesto que si para rellenar, por ejemplo, cualquier objeto, simplemente para, por ejemplo, llenar o el recambio de este encendedor, simplemente colocaríamos aquí, haríamos presión. Por ejemplo, podemos ver en el diagrama de fases de este compuesto cómo se puede pasar de cualquiera de los tres estados. Una de las cosas más curiosas es que es un gas. Habitualmente hablamos de gas cuando lo que tenemos es en estado líquido. Es muy fácil pasar de gas a líquido. En este caso, simplemente, como podemos ver, bastaría con pasar desde una presión de 1 atmósfera a unas 3 atmósferas. Con una jeringa podríamos inyectar un poco de gas de lo que sale aquí y comprimir un poco. Por ejemplo, si llenamos hasta unos 30 mililitros, al llegar hasta unos 10 ya veríamos unas microgotas de líquido. Es cosa sorprendente porque normalmente los estudiantes están acostumbrados a pensar que para obtener, por ejemplo, un gas en estado líquido, como es el caso del nitrógeno, del oxígeno, había que enfriar mucho. En este caso no, y esto nos llevaría a pensar que no todos los gases tienen un comportamiento parecido al ideal, sino hay gases con un comportamiento muy diferente de él. Si comparamos las propiedades físicas de estos dos isómeros, butano y isobutano, veremos que la masa molar es la misma, puesto que son exactamente el mismo número de átomos, y como máximo solo hay una pequeña diferencia entre la temperatura de ebullición para el butano que para el isobutano. Una de las cosas muy curiosas es que si yo coloco este envase aquí y, por ejemplo, hago presión, lo voy a hacer presión con simplemente un cuentagotas que le he acoplado este pequeño pirulo que llevan los tapones de esto, y si hago presión aquí así, lo que sale es el gas, aquí sale el gas. Pero si lo invierto, ahora lo que tenemos aquí es el líquido y aquí el gas. Por tanto, si hago presión, gotea líquido. De manera que podría llenar un poco de este tubo de ensayo con butano líquido o isobutano líquido. Ahora viene una parte interesante que podría hacer el estudio de diferentes tipos de procesos, porque si acercamos esto a la cámara, vemos que aquí tenemos el compuesto, este es isobutano líquido, pero que está hirviendo. Hierve porque la temperatura de las paredes del tubo de ensayo estaban mucho mayores que lo que ha salido aquí. Por tanto, lo que vemos es un fenómeno físico de cambio de estado de líquido a gas. Como vemos aquí, la masa molar de esta sustancia es bastante mayor que la masa molar promedio del aire. Por tanto, como es más denso,
a medida que va evaporándose y pasando gas, el tubo este que antes tenía aire, ahora se irá rellenando del gas. Otra cuestión curiosa es que se ha producido aquí, incluso se ha condensado el vapor de agua de la atmósfera, porque la expansión de un gas, que no es ideal, siempre produce un enfriamiento. Es un efecto que tiene que ver con pasar de un estado de moléculas más o menos juntas a otras mucho más libres, y por tanto la separación requiere absorción de algún tipo de energía. Y entonces, de momento ya tenemos este fenómeno aquí. Yo ahora preguntaría a los estudiantes qué piensan que ocurre si acerco una pequeña llama a la boca del tubo. Entonces voy a hacerlo después de que hayan pensado. Algunos esperan una explosión interesante, algo así. No te voy a acercar una llama aquí. Y simplemente lo que vemos es ahora que aquí hay una reacción química. En un tubo de ensayo tengo un cambio físico, cambio de estado, de líquido a gas, y aquí tengo un cambio químico, una reacción química de combustión en que va saliendo el gas y va reaccionando con el oxígeno del aire. Si agito un poco, veo otro detalle curioso. No es que haya cambiado la temperatura de ebullición, sino que una masa mayor de líquido ha pasado al estado gas. Último detalle que podría ver es que la llama es luminosa, cosa que indica una combustión incompleta. Probablemente pequeñas partículas incandescentes están aquí que no han ardido con todas ellas con el oxígeno. Sin embargo, mirando un poco de cerca es interesante porque la llama no es luminosa, sino que es azulada, como ocurre cuando un buen quemador de gas con suficiente oxígeno probablemente es porque se produce una corriente de convección de aire caliente aquí, y aire más fresco y mayor abundancia de oxígeno pues entran por aquí, donde hay una combustión completa. Bien, esto se apaga así y ya está. Con esto ya resumo que simplemente podemos comparar un fenómeno físico y un fenómeno químico simultáneamente con un producto muy sencillo por unos 2 o 3 euros. Ya está.